Bien chicos, estamos en una nueva cápsula en nuestro ramo de arte digital, en el cual vamos a ver las bondades del pincel de Illustrator y cómo yo puedo manejar o qué pincel puedo elegir yo para para transdigitar mis trabajos, es decir, para poder hacer cleanup desde los bocetos captados por imagen bitmap. ¿Ya? Entonces, bajo este punto de vista, yo voy vamos a ver los diferentes pinceles que hay y los pinceles y sus derivados y vamos a entender qué partido le podemos sacar a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, primero vamos a calzar la pantalla precisamente en ese lugar y voy a sacar esta paleta que no nos moleste, ¿ya? Y vamos a trabajar ahora con los pinceles. Esta clase parte por la necesidad de empezar a trabajar con la tableta gráfica, ¿no es cierto? Eh, Obviamente que cada uno de los alumnos tiene un modelo diferente de tableta gráfica y de diferentes marcas, ¿ya? La que aquí estamos usando en estos momentos es la Bambú básica, ¿ya? La pequeñita, la Wacom. Y bueno, existe una variedad inmensa de formatos de estas tabletas digitales y marcas, ¿ya? Entonces el setting es muy parecido con todas las tabletas, ¿ya? Y hay algunos settings mucho más complejos y otros mucho más complejos. Si yo me voy a la lupa del sistema operativo de Windows, por ejemplo, y escribo Wacom, ¿ya? Yo lo que voy a ver va a ser mi tableta, el dibujo de mi tableta, y voy a poder ver el driver de mi tableta, ¿no es cierto? Es decir, el setting de mi tableta. Como esta tableta es simple, solamente me pregunta en cuanto a la tableta si la quiero para diestro o zurdo, ¿no es cierto? Y también están las propiedades del lápiz, si le quiero aplicar sonido, ¿ya? Si le quiero cambiar a modo lápiz, el sistema de arrastre, si quiero cambiarle las propiedades al botón del lápiz, ya, si quiero darle otra funcionalidad a los botones del lápiz, la sensibilidad de la punta, ¿no es cierto? Que yo la dejo generalmente en suave, un punto más cargado suave. Y bueno, todo lo que no me voy a meter acá porque para todos va a ser diferente esto, ya, pero es aquí como el setting se busca, ¿ok? Es súper simple, simplemente en la lupita del buscador del sistema operativo yo pongo Wacom y me va a aparecer el icono de las preferencias de la tableta Wacom y voy a poder trabajar en esta modalidad. Ahora, una cosa es que el hardware reconozca el periférico de la tableta, ya, como hardware. Pero también recuerda que tiene que instalar los drivers para que los software reconozcan también las propiedades de la tableta. ¿Ya? Entonces, cuando tú conectas la tableta, no basta con que cuando muevas el lápiz se mueva el cursor. Eso no te dice nada con respecto al setting de la tableta. Lo que te va a ti a acusar de que la tableta realmente está bien instalada es cuando tú compruebes la presión del lápiz, ¿ya? En mi caso, si yo por ejemplo uso el pincel de manchas de Illustrator, ustedes se van a dar cuenta que cuando yo haga un dibujo o haga un trazo, este trazo va a estar valorizado. Yo mientras más cargo o suelto la punta del lápiz o cargo más todavía el lápiz y lo suelto, vas a tener una línea valorizada, ¿no es cierto? Y esa línea valorizada yo la puedo setear, como también la puedo cambiar de formatos o de setting para poder tener otro tipo, un control un aspecto propio más personalizado de mi pluma, porque no todos trabajamos con el mismo grosor ni con la misma. Hay gente que trabaja con mucho más detalles, por lo tanto si yo activo mucho la moderación de la curva, la depuración de la curva no va a permitir hacer dibujos pequeños curvos, ¿no es cierto? Porque me va a ir moderando la curvatura del lápiz, así que esto yo lo veo de esta forma muy general porque en realidad va a depender de la expertise de cada una de las personas que usa su tableta. Hay gente que usa tabletas grandes, ¿ya? Y eso les va a permitir o les va a obligar a que los trazos sean un poco más largos, ¿no es cierto? Para abarcar todo el área de la tableta, porque el área de la tableta se adecua al área de la mesa de trabajo del software que tú estás ocupando. Mientras más grande la tableta, más largos los trazos. Entonces de pronto, cuando yo tengo que controlar un trazo mucho más curvo, ¿ya? Me va a obligar a hacer trazos largos. Entonces de pronto tener la tableta más grande no siempre es lo mejor. Y cuando tú tienes una tableta más cortita, quizás voy a hacer la misma curva, pero en un trazo dentro de la física de la tableta más corto, ¿ya? Y mi trazo va a ser mucho más controlado, ¿no es cierto? Ahora, toda tableta tiene su setting, ¿no es cierto? Y acá yo puedo, vamos a partir al tiro viendo los pinceles, ¿no es cierto? Vamos a ver el pincel, herramienta pincel, con la tecla B ustedes activan la herramienta pincel y esta herramienta pincel, mira, voy a ocupar ambos pinceles para que vean la diferencia de construcción. Este es un pincel, de hecho vamos a aumentar el punto,
a ver, vamos a aumentar el punto. Para eso vamos a hacer un pincel nuevo para poder, a ver, vamos a buscar los pinceles, ventana, pinceles, y en esos pinceles vamos a modificar el grosor de mi pincel, el tamaño, para que tengamos una claridad de lo que estoy haciendo. Mi pincel acá, generalmente cuando tú tomes el pincel básico o la herramienta pincel B, ¿no es cierto? Tú vas a dibujar líneas muy ¿cómo se llama? Muy homogéneas, no van a tener valorización, ¿ya? Te fijas, aquí estoy dibujando con la pluma, con el lápiz digital, y aquí estoy dibujando con el mouse, y tú verás que no hay ninguna diferencia, no hay valorización de línea, por lo tanto no estoy ocupando la sensibilidad del lápiz, ya, de la pluma B. Entonces, ¿cómo lo hago yo para poder setear mi pluma B y que mi pluma B reconozca sensibilidad, presión? ¿Ya? Simplemente voy a hacer un pincel nuevo, ¿ya? Acá arriba me voy a poner acá el nuevo pincel, y voy a hacer un pincel caligráfico, ¿ya? Y le digo OK. Esta paleta nueva que está acá me va a generar un pincel nuevo. Yo le voy a poner el nombre del pincel, que se va a llamar nuevo, ¿ya? ¿Ok? Y le voy a dar las propiedades. ¿Qué propiedades tiene este pincel? Yo puedo usar un pincel, este es el aspecto de la brocha, ¿cierto? Que es redondita, ¿no es cierto? Y yo puedo cambiar el ángulo de una brocha. Ahora, ¿cuál es la gracia de cambiar el ángulo de una brocha redonda? Ninguna, es absurdo, a menos que yo cambie la apariencia de la redondez, y ahí va a tomar lógica el ángulo. Si yo al pincel no lo quiero redondo, lo quiero plano, obviamente que la redondez sí va a tener preponderancia a la hora de trabajar, ¿ya? Entonces voy a dejar el ángulo en 41 grados, ¿no es cierto? Y voy a dejar una redondez al máximo de un 1%, ¿ya? Y el tamaño lo voy a dejar a 9, ¿ya? Pero aquí comienza, o lo dejaré a 11, pero aquí comienza lo interesante. Fíjate que al costado de los porcentajes hay unos campos en los cuales que están todos en fijo por defecto, ya, como es un pincel nuevo. Entonces yo a todos estos campos les voy a poner presión, ¿ya? El ángulo a presión, o mejor el ángulo al azar. La redondez la voy a dejar fija porque yo no quiero que la redondez cambie, yo quiero que quede plana de esa forma, así que la dejo fija. Y el tamaño va a supeditarse a lo que a cuánto yo presione el lápiz. Si el tamaño normal es de 11, yo voy a dejarle que sea 11 la variación, es decir, que cuando yo cargue la pluma va a variar de 0 a 11 el punto de mi pluma, y así yo voy a poder valorizar mi pluma, y además voy a tener punta biselada. Fíjate bien, voy a decir OK, y voy a dibujar con mi lápiz digital, ¿ya? Con mi pluma B, que antes dibujaba, ¿se acuerdan que antes dibujaba redondo? Ahora yo elijo mi pluma, ahí está. Fíjense, si me pongo encima del nuevo icono, del nuevo histograma de la pluma, donde dice nuevo, es el nombre que le puse a mi pluma, la selecciono, y yo ahora voy a pintar. Como le hice punta biselada, ¿no es cierto? Va a tener este aspecto mi pluma, y a mí me va a permitir hacer tipografía, ¿no es cierto? Escribir como con letra gótica, pero acá tengo yo un recurso de ahí lo voy a sacar, y después les explico qué es lo que es esto. Tenía un recurso de continuidad de trazo que no me permitía soltar un trazo y empezar uno nuevo, sino que se continuaba. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo escribir tipografías, puedo hacer mi lettering, ¿no es cierto? ¿Ah? Y puedo manejar tranquilamente mi pluma digital con estos recursos de biselado que maneja mi pluma. Y yo puedo trabajar mi letra biselada, ¿no es cierto? Y bueno, es mucho más artística, mucho más elegante, ¿ya? Pero yo además puedo cambiar este setting. Fíjense que escribí estas palabras y yo voy a hacer doble clic en mi paleta nueva, en mi pincel nuevo, y yo puedo cambiar las propiedades de mi pincel. ¿Se fijan? ¿Sabes qué? Que no quiero que el ángulo sea así, lo voy a cambiar, y fíjate cómo mi letra adopta el nuevo ángulo de mi pluma. ¿Se fijan? ¿Ya? Eso es lo bueno, que en tiempo real, mientras tenga activada la previsualización, yo voy a poder ver a tiempo real los cambios de mi pluma, y también lo que es redondez, ¿no es cierto? Yo puedo dejar al 100%, ¿no es cierto? Y voy a puedo dejar todo al 100%, y puedo dejar al 0% la curva, y
mi tamaño lo puedo variar, ya, o lo puedo achicar, ¿ya? Pero esa es. Entonces, esta presión, ahora como dejé todo redondeado, ¿no es cierto? Yo voy a bajar el tamaño de mi lápiz, voy a decirle OK y le voy a decir que se lo aplique a todos los trazos. O quiero, a los trazos que tenía yo antes estaban biseladas. Como yo cambié el setting de mi pluma, me dice, ¿quiere aplicar los cambios a todos los trazos que ya están hechos o dejar los trazos aparte? Yo quiero dejarlos como estaban antes, ¿ya? Pero mi pluma ahora, bueno, como opté por eso, se mantiene mi pluma biselada, pero si yo elijo, ahora fíjate que mi pluma ya no está biselada porque yo le cambié el setting a mi pluma y ya no está biselada, sino que está redonda, pero está con presión de carga, por lo tanto voy a poder valorizar mis trazos y van a tener mucho más un toque artístico y ya no va a ser como dibujar con lápiz Bic, ¿no es cierto?, sino que ya va a tener otro ribete mis trazos y si yo quiero hacer un clean up de personaje va a ser mucho más fácil poder hacerlo de esta forma, ¿ya? Bien, ahora, esta es la brocha, así se hace un lápiz o una brocha B, ¿ya? Y para activar la sensibilidad, por lo tanto mi tableta ya está siendo reconocida por el software y por el hardware. Por el hardware porque ya lo reconoce como periférico y el software porque ya reconoce la sensibilidad y la presión de mi tableta. Ahora, tengo un pincel B y tengo un pincel B y un pincel de manchas. Si yo mantengo apretado aquí el icono, voy a ver la segunda herramienta que está escondida, que es una subherramienta que se llama herramienta del pincel de manchas, ¿ya? Primero voy a hacer una raya, un trazo con el pincel normal, el pincel B. Fíjate que ahí está, ¿ya? Ahí está. Y ahora voy a usar el pincel de mancha, ¿ya? Y voy a hacer voy a tratar de hacer el mismo trazo para que ustedes puedan ver cuál es la gran diferencia que hay entre un pincel y otro. Si se fijan, las diferencias las hago yo porque las curvas no son iguales. Pero estructuralmente, a ver, los trazos, los pinceles tienen una construcción, una arquitectura diferente de construcción de trazo o del manejo del vector, ¿ya? El primero es un trazo, ¿ya? Es un trazo vectorial y el segundo es un paño vectorial, ¿ya? La gracia que tiene el primer trazo, que se hace con la pluma B, es que puede ser editable, ¿ya? Es mucho más fácil acomodar este trazo. Sin embargo, el trazo hecho por pincel de mancha no es editable, va a quedar como va a quedar y punto. ¿Y por qué? ¿Por qué la diferencia? Profe, si se ven todas iguales. Si yo uso el control Y, que es la visión alambre, o el Width View, ¿no es cierto?, de nuestro software, si yo hago control Y, voy a ver que la primera línea está basada en un trazo, ¿no es cierto?, que tiene un grosor, y ese grosor le da el aspecto a la línea. Sin embargo, el segundo trazo no es un trazo, sino que es un paño vectorial, ¿ya? La diferencia es que si yo quiero mover este trazo, estamos viéndolo en función de alambre, ¿ya? Yo voy a pasar a función de color, ¿no es cierto? Acá yo puedo tomar las líneas y puedo modificar mi curva, ¿ah? Y puedo modificar los tensores de cierre, ¿no es cierto? Y puedo darle otro ribete a mi trazo sin ningún problema, otra orientación, ¿no es cierto? Porque es editable. Si yo quisiera hacer lo mismo con el pincel de manchas, no puedo, porque el pincel de manchas es un paño vectorial. No es una estructura editable, es un paño, también como lo digo, y la única forma que yo puedo modificarlo es tomando sus componentes, que son sus bordes, y puedo editarlo, pero es muy complicado editar esto. ¿Por qué? Porque cada borde tiene un nodo y cada nodo tiene su tensor Bézier. Entonces, para enanchar más la curva es súper complicado tomar este nodo, este otro nodo, acomodar este nodo aquí abajo y dar una anchura más o menos adecuada y homogénea, ¿ya? Entonces es mucho más difícil, ¿ya? Ahora, para Cleanup ambas herramientas son aconsejables, ambas herramientas son bien, y dependiendo de cómo, en realidad va a depender de qué herramienta te gusta más y cómo hagas tu propio setting de pluma, ¿ya? Pero esa es la diferencia entre esta pluma y esta otra. Ahora, ¿tiene variaciones? Sí, tiene propiedades cada una de las plumas, las propiedades propias, ¿ya? Que, por ejemplo, de acá yo puedo, de este panel pincel, yo puedo generar pinceles nuevos, ¿no es cierto? Y puedo dar las propiedades de setting a nuestra representación de pincel. Pero la herramienta en sí de pincel también tiene sus propiedades intrínsecas. Por ejemplo, si yo me voy al pincel normal, le hago doble clic al pincel normal, yo tengo estas propiedades. ¿Y estas propiedades qué significan? La fidelidad, mientras yo más me alejo de precisión, menos el software va a percibir mis imperfecciones de trazo. Si me acerco más a suavidad, va a depurar mejor mis trazos y mis curvas, ¿cierto? Mira, voy a poner en fidelidad en la parte de precisión y le voy a decir OK. Cuando yo dibuje con mi pluma
ve y hago una línea y estoy con muy mal pulso, cuando yo suelto el lápiz, esas imperfecciones se notan, ¿no es cierto? Si yo depuro o aumento el depurador de línea y lo pongo más al centro, te vas a dar cuenta que la fidelidad no va del todo a registrar mis imperfecciones de trazo, ¿ya? Entonces, cuando yo suelte la pluma, me va a limpiar la curva. Si yo quiero que sea aún más, porque mi curva es muy mala, sigo aumentando, pero aquí tiene sus pros y sus contras cuando yo empiezo un poco a abusar de este recurso. Fíjate que me los depura. ¿Por qué? Porque de pronto si quiero hacer una curva pequeña, fíjate que por muy imperfecto que sea mi círculo, el software me lo va a depurar. ¿Te fijas? Las curvas y todo eso. Pero yo le aconsejo que tengan siempre el rango medio. ¿Por qué? Porque tienen que acostumbrarse ustedes también a mejorar su pulso, ¿ya? No pueden ustedes estar dependiendo 100% del software para que les depure las curvas, ¿ya? Sin embargo, lo pueden hacer, pero el software les permite a ustedes depurar las curvas, sobre todo cuando hay personas que es muy, por ejemplo, si yo quisiera hacer un cleanup de Patricio Estrella, de Bob Esponja, Patricio Estrella está generado en puras curvas gigantescas, ¿ya? Entonces hay que retomar la curva, volver a pasar la curva acá, y eso a mí me ayuda un poco a ser más efectiva con mis curvas y con mi cleanup, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre al momento de tomar esta herramienta. Ahora, insisto, acá están las herramientas de depuración. Yo puedo en esta pincel activar, rellenar nuevos trazos de pincel. Si yo activo esto y le digo OK y elijo un color de fondo, ya, por ejemplo el rojo, yo todo trazo que haga con el pincel va a considerar además un fondo rojo, aunque yo no cierre la figura, ya, aunque yo no cierre la figura. Entonces yo sé que si voy a hacer un personaje, ese personaje ya va a estar con el relleno delimitado o preconcebido ya, porque yo tengo esa opción ya marcada, ¿no es cierto? Ahora, si no lo quiero, que me molesta, simplemente la desactivo y después hay una segunda opción que se dice mantener seleccionado, ¿ya? Ok. ¿Qué significa eso? Significa que si yo hago trazos largos o necesito hacer trazos largos muy largos, yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, tengo un trazo acá y ahí está el trazo, ¿no es cierto? Y puedo retomar desde el último punto el trazo y seguir haciendo la línea y mi trazo va a mantenerse homogéneo hasta el final, ¿no es cierto? Yo puedo continuar mi trazo. Eso es cuando generalmente uno tiene una curva muy grande y ya se cansó de hacer la curva, de firmarla y vuelve a retomar y puedes hacer la curva y continuarla, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero hacer una curva acá ahora, no me deja. ¿Por qué? Porque mantiene la continuidad del trazo, ¿ya? Entonces ya no puedo hacer un trazo intermedio porque esta opción lo único que hace es continuar el trazo. Por lo tanto siempre te va a servir cuando hagas escorzos, ¿ya? Yo puedo hacer un escorzo, el borde de algo es el escorzo, ¿no es cierto? Pero tengo que tener cuidado, fíjate que hay un fallo, ¿se fijaron? Hay un escorzo, entonces si yo hago una curva muy pequeña, fíjate cómo se contrae, ¿ya? Entonces no siempre esa herramienta te va a sacar de apuro. Esta herramienta sí tiene que tener cuidado porque no puedes tener mucha suavidad a la hora de concebir la continuidad de la curva. ¿Por qué? Porque te trae problemas al interpretar los corners de las curvas, ¿ya? Y aquí se contrae, entonces te puede traer problemas. Entonces yo, por lo menos personalmente, yo uso el setting de este pincel de esta forma, ¿ya? Ahí, ok, ¿ya? Y le digo ok, si gustan, si tienen dudas, restauren todos los pasos y les van a quedar todos los parámetros como viene de fábrica. Así que en ese caso, pero tú teniendo un buen pincel seteado desde la creación de pinceles, te estás al otro lado, ¿ya? Bien, vamos al siguiente pincel, que es el pincel de mancha, ¿ya? Que es el que está acá. Y este también, si yo elijo el pincel de mancha, va a tener las mismas preferencias, la misma reacción, ¿no es cierto? Pero si yo hago doble clic, el pincel de mancha tiene otras propiedades, el pincel de mancha. Mantener seleccionado es la misma opción que mostré recién. Combinar solo con selección es lo mismo que la continuidad de la línea, ¿ya? O muy parecido. La fidelidad es lo que le acabo de mostrar con la otra pluma. Mientras más me acerco a la precisión, más mi software va a detectar mis imperfecciones. Mientras más me acerco a la suavidad, más va a depurar mis curvas, va a mejorar mejor mis líneas, ¿ya? Y aquí están las opciones del pincel. Si bien al primer pincel le dimos las opciones de representación en el momento que creamos el pincel, la gracia del pincel de mancha es que tiene estas propiedades en su misma herramienta de trabajo, ¿ya? Yo acá puedo dar el tamaño de mi pincel, ¿no es cierto? A cuántos puntos quiero tener este pincel.
¿ya? Y también está el ángulo y está la redondez, ¿no es cierto? Esto también está puedo yo que sea todo a presión, que trabaje todo a presión, o que algunos parámetros sean al azar si yo quiero que, por ejemplo, esa redondez o esa relación que estoy haciendo sea al azar, que de pronto funcione o no funcione, o que sea por presión, que mientras yo más presione más se tuerza la redondez, ¿ya? Pero generalmente como son para cleanup, nosotros, cuando uno hace más lettering, uno requiere más de ese tipo de... O cuando hace alguna ilustración un poco más romántica, un poco más clásica, más tirada a la ilustración que a un efecto de animación como el cleanup, uno puede jugar más con lo que es la redondez y los ángulos para hacer algo más biselado o a emular un poco más la pluma antigua ya de tinta. Pero para efectos de animación uno tiene estos parámetros y puntos, ¿no es cierto? Entonces las variaciones, yo puedo aumentar la variación a 5 máximo porque mi punto es 5, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener este pincel ¿ya? Y mientras más cargo, lo máximo que se va a agrandar ese pincel es a 5 puntos de grosor, ¿ya? Entonces esa es la gracia. El pincel de mancha no es muy complejo, quizás el más complejo es el pincel que este pincel, el pincel B, ¿ya? Porque hay que hacer el pincel primero para después poder comprobar la presión y la sensibilidad. Sin embargo, el pincel de mancha, tú simplemente haces le haces doble clic a la herramienta y puedes hacer el setting completo de tu pincel de mancha, ¿ya? Entonces, esa es, chiquillos, en estos pocos segundos de cápsula, la diferencia entre un pincel B, el pincel básico, el brush, B de brush, y el pincel de mancha, que es un paño vectorial, y el otro es un pincel de trazo de línea editable. ¿Ya, chiquillitos? Bien, los dejo hasta acá nomás con estos dos pinceles y del asunto de la tableta, y vamos a la siguiente cápsula, que es ver los diferentes pinceles que están marcados acá, que son el pincel caligráfico, que ya lo vimos, pero lo vamos a hacer una mirada, el pincel de dispersión, el pincel de arte, el pincel de cerda y el pincel de motivo. ¿Ya? Esa es la siguiente cápsula. Lo vamos a hacer rapidito, sí, porque no sea un video tan grande como que acabamos de terminar con 22 minutos. Ok. Ya, chiquitos, aquí los dejo. Nos vemos en la próxima cápsula con el show de los pinceles.